Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio La Voz de la Verdad. Hoy es jueves 28 de septiembre y estamos terminando todo un hermoso trimestre de haber estudiado el libro de Gálatas. El apóstol Pablo nos habló a cada uno de nosotros, habló a la iglesia en el libro de Gálatas, cómo está el evangelio, como decía el título de todo este trimestre, Evangelios en conflicto, la carta de Pablo a los Gálatas, cómo está la vida de nosotros también en conflictos a consecuencia de los deseos de la carne que batallan en contra del espíritu. Pero vemos cuáles son las declaraciones finales que nos deja el apóstol para que también nosotros, mirando cómo él vivió, vivamos de esa misma manera. Por eso dice la lección, Pablo confiere su bendición a aquellos que, según dice él, anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla? Eso lo encontramos en Gálatas capítulo 6, versículo 16, que nos decía allí en Gálatas 6, 16. Y a todos, dice, los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla? La regla de la nueva creación, la regla de la nueva criatura, la regla de vivir en Cristo Jesús. Dice, para ellos haya paz y misericordia sea a ellos, al Israel de Dios. ¿Cuál es el Israel de Dios? El Israel de Dios es aquel que tiene a Cristo impregnado en su vida y que lo manifiesta a través de su diario vivir. A todos ellos que andan conforme a esta manera de vivir, paz y misericordia. Y considerando el texto, ya vimos aquí, dice, ¿de qué regla piensas que está hablando Pablo? O sea, una regla es algo rígido, recto. Entonces, la palabra traducida como regla se refiere literalmente a un palo recto o una barra utilizada por los carpinteros para medir. ¿Cómo cree que debe de vivir todo cristiano? Una vida recta. Pero, ¿cuál es el punto que tenemos nosotros que tener siempre a la vista? Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo. Si miramos a Cristo siempre, nuestra vida va a ir siempre recta y en crecimiento. Por eso nos dice, conforme a esta regla. Con el tiempo, dice, esa palabra cobró un significado figurativo relacionado con las reglas o los estándares por lo que una persona evalúa algo. Por ejemplo, cuando se habla del canon del Nuevo Testamento, se hace referencia a los 27 libros, que son considerados autoritativos para determinar tanto las creencias como las prácticas de la iglesia. Por lo tanto, si una enseñanza no alcanza la medida de lo que se halla en los libros, no es aceptada. ¿Y cree usted que si nosotros no alcanzamos la medida, llegaremos a ser columnas en el templo de Dios? Porque el Señor nos dice, le dice al ángel que mida
que mida el templo, pero que deje el atrio sin medirlo. Y aquel, eso está en el libro de Apocalipsis, pero vemos que si no alcanzamos nosotros la medida, vamos a quedar chasqueados, perdidos. ¿Y de qué nos sirvieron tantos años dentro de la iglesia por no haber prestado oído, atención a lo que la palabra de Dios, a lo que el Espíritu nos está diciendo? Mire lo que nos dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Así es que Él nos dice que Él quiere hacer de mí una columna, algo que mantenga el nombre de Dios. Pero así como estoy ahorita, hermanos, no creo que llegue por eso el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 16 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia. La regla, el ejemplo, es Jesús. Fijemos nuestra vista en Él y sigamos las pisadas de Él. Y de esa manera se nos promete paz y misericordia. ¿Cuáles son las marcas del Señor Jesús que Pablo llevaba en su cuerpo? Porque él dice en el verso 17, Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me cause molestias. Si vemos aquí, Pablo, que había sido cuestionado su evangelio, había sido puesto su nombre, su apostolado, como algo que no era real por los judaizantes, y que ya muchos de los gálatas se habían creído lo que les habían dicho. Ahora Pablo dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias. Él defendía su apostolado, él defendía el evangelio, él defendía a la iglesia, él defendía a los hermanos de las garras de los que traían un mensaje diferente. Porque él dice: porque yo traigo en mi cuerpo. ¿Qué ella traía en el cuerpo, Pablo? Las marcas del Señor Jesús. ¿Qué marcas? Las estigmatas. ¿Qué marcas llevaba Pablo del Señor Jesús? Por amar al Señor Jesús, ¿qué marcas había él recibido? Mire lo que nos dice
Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 10. Dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Primeramente, él lo que llevaba en su corazón era lo que Cristo había hecho por él, que él dio su vida por Pablo. Esa era la primera marca que estaba profunda, y por eso él dice, yo predico de Cristo. ¿Pero de Cristo qué? Crucificado. Él llevaba esa marca. Para que también, dice, la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Por eso él pudo decir, ya no vivo yo. Había entregado todo, toda su vida, todos sus gustos, todo lo que él sabía, lo puso como por basura, por Cristo, para ganar a Cristo. Así es de que, por eso dice, para que también la vida de Cristo se manifieste en nuestros cuerpos. Él no era solamente un decir, la de él era un vivir con Cristo y para Cristo. Y a consecuencia de eso, mire las marcas que él llevó. Capítulo 11, versículo 23 en adelante, nos dice, ¿son ministros de Cristo? Hace la pregunta, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. O sea que hay muchos que se dicen, soy cristiano, pero ante la adversidad se acobardan y se vuelven atrás. O el qué dirán, y deciden mejor no seguir adelante. Y dice, y son ministros de Cristo. O sea, son testigos de Cristo. Son embajadores de Cristo. ¿Es eso real? Pero miren, él pone su ejemplo. Si ellos dicen ser, yo más. En trabajos muy abundante. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Anduvo por todo el Asia Menor, llevando este mensaje de ciudad en ciudad, levantando iglesias. Y no era fácil. No fue fácil para él. Pero ¿qué lo movía a él? El amor. El amor por Cristo. El amor que Cristo había dado por él. Ahora él lo manifestaba, buscando almas para Cristo. Por eso dice, trabajos muy abundantes, en azotes sin número, por ser fiel a Cristo, por ser recto a Cristo. Dice, fue varias veces azotado. Azotado, dice, sin número, ya ni me acuerdo. Muchas veces fue azotado. En cárceles, más. ¿Todo por qué? Por llevar este mensaje de salvación. En peligro de muerte, dice, muchas veces. Marcas. Por eso él dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. De aquí en adelante, que nadie diga que mi apostolado es solamente una fachada o que no es verdad. Miren, juzguen por ustedes
cómo he vivido. Es lo que nos está diciendo. Dice de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Cuántos azotes fueron? 195 azotes. ¿Y todo por qué? Porque él predicaba a un Cristo vivo, a un Mesías que vino, que dio su vida en la cruz del Calvario, pero que resucitó y vive para interceder por todo aquel que viene a él. Eso es lo que él predicaba, ¿no? Predicaba a un Cristo que había dado su vida y a vivir una vida de justificación en la fe. 3 veces, dice, he sido azotado con varas. No solo azotado, sino con varas. Una vez apedreado, que fue dejado casi muerto. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. La preocupación por todas las iglesias. Qué hermoso. El corazón de Pablo, lleno de Cristo, lleno del amor por sus hermanos. Por eso él dice, la preocupación por todas las iglesias. Nos preocupamos también nosotros por los hermanos de la iglesia a la que asistimos. Miramos por ellos, por aquel que se está desviando, tratamos de ayudarlo para que se vuelva de su mal camino, o lo ignoramos. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea que él hacía suyo propio lo que le pasaba a sus hermanos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, el amor de Cristo, estaba en él. Y a eso nos llama él a cada uno de nosotros. ¿Qué marcas llevamos? Por eso dice allí, la palabra marca proviene de la palabra griega estigmata, de la que también deriva nuestra palabra estigma en español. Así es de que vemos, hermanos, podré decir que llevo la marca del Señor Jesús dentro de mi corazón, que vivo para alabar y glorificar su nombre. Mire las declaraciones que nos da para este día el espíritu de profecía. En las declaraciones finales del apóstol Pablo, que quiere dejarnos a nosotros bien profundo para que no lo olvidemos. Él, Pablo, tenía que llevar consigo en el cuerpo, en sus ojos, que habían sido cegados por la luz celestial, las marcas de la gloria de Cristo. Eso está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1058. Como medida de precaución, Pablo aconsejó prudentemente a Timoteo que se circuncidase, no porque Dios lo requiriese, sino para eliminar del pensamiento de los judíos algo que pudiera llegar a ser una objeción contra el ministerio de Timoteo. En su obra, Pablo había de viajar de ciudad en ciudad, en muchas tierras, y con frecuencia tenía oportunidad de predicar a Cristo en las sinagogas de los judíos.
como también en otros lugares de reunión. Si llegaban a saber que uno de sus compañeros era incircunciso, su obra quedaría grandemente estorbada por los prejuicios y el fanatismo de los judíos. Los gloriosos resultados logrados por el ministerio de los discípulos, escogidos por Cristo, fue la consecuencia de llevar en sus cuerpos la muerte del Señor Jesús. Algunos de los que dieron testimonio en favor de Cristo eran hombres sin letras e ignorantes, pero la gracia y la verdad reinaban en sus corazones, inspirando y purificando sus vidas y controlando sus acciones. Eran representantes vivientes de la mente y el espíritu de Cristo. Eran epístolas vivientes, conocidas y leídas por todos los hombres. Fueron aborrecidos y perseguidos por todos los que recibieron la verdad que predicaban y sin embargo despreciaron la cruz de Cristo. ¿Estás tú dispuesto? Como estos hombres de antaño estuvieron dispuestos a llevar en su cuerpo esas marcas por amor a Cristo y por amor a las almas. Los malvados no se oponen a la forma de la piedad, ni rechazan el ministerio popular que no les pide que lleven la cruz. El corazón irregenerado no levantará objeciones serias contra una religión que no tiene nada que haga temblar al transgresor de la ley, o que induzca al corazón y a la mente a meditar en las terribles realidades del juicio venidero. Es la manifestación del Espíritu y del poder de Dios lo que suscita oposición e induce a rebelarse al corazón no regenerado. La verdad que salva el alma no solamente debe proceder de Dios, sino que su espíritu debe acompañar a su comunicación a los demás. En caso contrario, cae impotente delante de las influencias opositoras. Oh, que la verdad surja de los labios de los siervos de Dios con tal poder que se abra camino a fuego hacia los corazones de la gente. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 308. Hoy por hoy, ¿por qué no se ha levantado la indignación contra el pueblo remanente? Porque el pueblo remanente vive mezclado, viviendo y haciendo lo que el mundo hace. Pero dejemos ese tipo de vida y consagrémonos al Señor. Manifestemos a Cristo crucificado y verán cómo nuevamente se levantarán los enemigos para querer acallar, pero el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo está con todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón y nada ni nadie los podrá callar. ¿Estás tú dispuesto a pagar ese precio? ¿A llevar las marcas del Señor Jesús en ti? Hay un premio por delante. Vida eterna. El tiempo se está acabando. Cristo está viniendo. Y el Señor nos dice a cada uno de nosotros: ¿puedo contar contigo? Por eso aquí al final de la lección del día jueves dice: ¿cuáles son las marcas? ¿Qué marcas llevas? Ya sean físicas o de otro tipo. ¿Qué tienes por causa de tu fe en Jesús? ¿Tu familia te despreció? ¿Te desheredó? ¿Perdiste? ¿Qué perdiste? Pero ¿qué ha ganado? En otras palabras, ¿cuánto te ha costado tu fe? En resumen, para terminar lo que fue este trimestre, nos dice aquí al final: la verdadera religión no consiste en comportamiento externo solamente, sino en la condición del corazón. Cuando el corazón se entrega a Dios, la vida de la persona refleja cada vez más el carácter de Cristo
a medida que crece en la fe. El corazón debe ser subyugado por Cristo. Cuando ocurre eso, todo lo demás viene por añadidura. Todo lo tenemos por basura, por ganar a Cristo. Así debemos de pensar. Es tiempo ya de entregar y de buscar a Dios antes que sea demasiado tarde. Por eso la carta al libro a los hermanos de Galacia, Pablo les habla con urgencia y en una forma directa, porque estaban en grave peligro de caer de dejar a Cristo por seguir un evangelio trastornado por los judaizantes. Hoy en día ocurre lo mismo, pero usted diga: yo sé en quién he creído. Nada ni nadie me puede apartar del amor de Dios. Que esa sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Y hermanos, no olvidemos los consejos de Pablo en el estudio del libro de Gálatas. Practiquémoslo. Y de esa manera nuestra relación con Jesús cada vez será más fuerte. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.